Hola amigos. Los hutíes están poniendo en serios problemas al mundo occidental, y los bombardeos masivos de estos días atrás que lanzó la OTAN, están sirviendo para que el mundo se dé cuenta del ridículo que están haciendo. Porque no sirven para nada, solo para gastar dinero de los contribuyentes de la OTAN y un poco más, porque bombardean sistemas de misiles de cartón piedra que los hutíes les ponen como cebo. Ayer mismo fue atacado un petrolero inglés que está en llamas, y varios barcos de guerra de Estados Unidos, que dicen que el ataque fue repelido, pero que los hutíes dicen que un barco fue alcanzado. ¿Qué creen que pueden hacer las prepotentes superpotencias, llevando toda una gran flota, en vez de solucionar el problema del pueblo palestino? Pues francamente nada, solo se tienen que acordar de Afganistán, donde unos pastores con sandalias corrió a gorrazos a toda la OTAN, hasta echarlos de allí. ¿Qué creen que les pasará en Yemen? Como he dicho, ayer un barco británico que supuestamente transportaba productos petrolíferos rusos, fue atacado por los hutíes en el Golfo de Adén. Los hutíes de Yemen continúan atacando a los barcos comerciales que pasan frente a las costas del país. Los ataques continúan desde el 19 de noviembre de 2023, en protesta por las acciones israelíes en la Franja de Gaza. El 25 de enero, los hutíes dispararon contra el buque cisterna Malin Luanda de 63.500 toneladas de productos en el Golfo de Adén, operado por la empresa comercial transnacional Trafigura, con sede en Singapur. El movimiento Ansar Allah, representado por el representante del movimiento Yahya Sharia, reivindicó el ataque al barco, que fue identificado como perteneciente a una empresa inglesa. Según la Oficina de Coordinación del Comercio Marítimo de la Armada del Reino Unido, el barco fue alcanzado por municiones. Esto sucedió entre 55 y 60 millas náuticas al sureste de Adén. Después de lo cual se produjo un incendio en el barco en uno de los compartimentos de carga en el lado de estribor. Funcionarios estadounidenses dijeron a CBS que el barco fue alcanzado por un misil balístico antibuque. El 27 de enero, Trafigura informó que nadie resultó herido en el ataque huti al Malin Luanda. El incendio fue contenido con equipos de extinción de incendios. Según el medio del seguimiento Marine Traffic, el buque cisterna Malin Luanda enarbolaba bandera de las Islas Marshall desde Grecia hasta Singapur. Se desconoce la composición de la tripulación. La agencia estadounidense Bloomberg, citando a Trafigura, señaló que el barco transportaba un cargamento de combustible ruso. Al mismo tiempo, la agencia estadounidense Reuters, citando a Trafigura, informó que el barco transportaba nafta, una mezcla inflamable de hidrocarburos líquidos de origen ruso. Pero fuentes de Telegram y también RT, aportan videos y se ve al petrolero británico en llamas tras ser alcanzado por misiles hutíes. Desde la compañía operadora señalaron que permanecen en contacto con el buque, mientras que los equipos contra incendios a bordo se despliegan para suprimir y controlar el fuego. Según el Financial Times, utilizar los esfuerzos de las superpotencias para proteger las rutas comerciales es muy peligroso. Cuando un enorme buque portacontenedores bloqueó el canal de Suez en 2021, fue solo la primera señal de problemas para el comercio mundial. Incluso entonces se predijo la muerte de la globalización, y se identificaron los problemas que traía consigo. Pero hace 3 años todo resultó ser solo retrasos breves y pérdidas menores para las empresas de transporte. El problema del cuello de botella del comercio mundial será mucho más grave en 2024, escribe el Financial Times. También en un artículo en el digital svpresa.ru, detallan cómo los hutíes están intimidando a los anglosajones, infligiéndoles pérdidas importantes. Estados Unidos perdió un MQ-9 Raptor, y la confianza en su defensa aérea. Y Gran Bretaña 2 buques de guerra dragaminas que necesitan reparación. Las pérdidas anglosajonas en Medio Oriente están aumentando. Los hutíes lo están intentando en primer lugar, sobre las pérdidas de buques de guerra fuera de combate. ¿Qué tienen que ver los hutíes con esto? Si no fuera por la excéntrica operación Guardián de la Prosperidad emprendida contra ellos por los anglosajones, es posible que estos barcos no hubieran terminado al mismo tiempo en el punto donde colisionaron tan fatal para ellos. Pero el 21 de enero aparecieron en las páginas de muchos recursos de Internet,
vídeos que mostraban una colisión entre dos buques de guerra de la Armada de Su Majestad en el puerto de Bahrein, en el mismo lugar donde se ubica el cuartel general operativo y la base naval de la Quinta Flota estadounidense. Dos dragaminas no tomaron caminos separados, el pequeño barco M-109 Vanguard del proyecto Sandown y el barco M-37 Chiddingfold del proyecto Hunt. El resultado fue desastroso tanto para los propios barcos, que sufrieron varios daños graves, como para todo el escuadrón anti-Yemen, en el que ambos barcos desempeñaron un papel muy importante. Debido a que los hombres barbudos con sandalias tienen una buena cantidad de minas submarinas que, en ausencia de tales embarcaciones especializadas, pueden, si no paralizar por completo, limitar significativamente las actividades tanto de los destructores de la clase Arleigh Burke, como de los cruceros de misiles clase Ticonderoga. Después de todo, es Gran Bretaña la responsable de la protección contra minas de los barcos de la coalición. Actualmente, ni uno ni otro buque están en condiciones de realizar las tareas que les han sido asignadas, y nadie puede decir cuánto tiempo llevarán las reparaciones. No menos importante es el hecho de que los hutíes han acumulado una amplia experiencia en el uso de tales municiones, adquirida durante su oposición al bloqueo de la costa por parte de las flotas militares de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, así como del grupo de barcos de la Quinta Flota estadounidense que se unió a ellos en abril de 2022. Y los documentos fotográficos aparecidos en diciembre de 2023 sobre la presencia de bufos del movimiento Ansarullah en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb no dan a los anglosajones motivos para el optimismo en este asunto. Por lo tanto, interceptar barcos frágiles que transportan componentes para misiles y drones de ataque desde Irán a Yemen será difícil, por decirlo suavemente. Después de todo, incluso si los barcos dañados son reemplazados por otros representantes de la flota de la antigua dueña de los mares, su transición llevará mucho tiempo. La base aérea Ain al-Assad, no es Bagdad donde todo está tranquilo, según fuentes iraquíes. El domingo pasado fue un día libre agitado para los soldados locales que intentaban o pretendían llevar a cabo algún tipo de plan de interceptación. El propósito de este plan era buscar a la tripulación de Manpads, que derribó el dron de reconocimiento y ataque estadounidense MQ-9 Raptor por valor de $30 millones. Información confirmada por fuentes oficiales, y un dron de reconocimiento israelí, presumiblemente. El resultado, como se esperaba, resultó negativo y el mando de la base de Ain al-Assad decidió prepararse para un ataque contra los aviones franceses que despegaban de su pista. Sin embargo, las misteriosas guerrillas iraquíes, detrás de las cuales se ve claramente la silueta del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lanzaron un ataque con misiles contra la propia base. Y fue después de este golpe que comenzó la amarga decepción del Señor del Mundo por las escasas capacidades de su propia defensa aérea. Después de todo, esta base, además de los sistemas de defensa aérea de la NASA y Skyward Sparrow, también estaba custodiada por el complejo MIM-104 Patriot, que tenía 8 lanzadores, que se trasladó ahí en 2020. Y este milagroso sistema de defensa aérea, que derriban dagas hipersónicas como si fuesen gorriones en Ucrania, según suele decir la prensa ucraniana. Después de disparar 15 misiles antimisiles, logró eliminar solo 7 misiles tácticos semi-artesanales de los hutíes de 20. Naturalmente, la información fiable sobre los resultados de este ataque será estrictamente clasificada, y la destrucción y las pérdidas existentes se atribuirán a incidentes no relacionados con el combate. Otra cosa es importante para la base de Ain al-Assad, que es la base de la presencia del hegemón no solo en Irak, sino también en Siria, ha terminado un periodo de 4 años de vida tranquila. Bajo una presión diaria, cada vez mayor y cada vez más efectiva, a los no invitados, se les muestra categóricamente la salida. Además, de una forma extremadamente perjudicial para su salud. Y ahora, en respuesta a la brutal destrucción de madera contrachapada y chatarra de los bombardeos de la OTAN de estos días, los hutíes están aterrorizando a los barcos estadounidenses. Si se compara el mapa de llegadas de misiles anglosajones a las bases de los hutíes yemeníes en diciembre y enero, con los informes de operaciones militares en 2015, 2019 y 2020,
surgirá algo bastante interesante. Todas las posiciones de misiles de Ansar-Allah, supuestamente destruidas por Estados Unidos y Gran Bretaña, aparecen en estos informes desde hace 10 años. Y estos ataques no fueron llevados a cabo por las escasas fuerzas de una coalición mal equipada, sino por las armas más modernas y de alta precisión. Desde 2015, solo en el lado saudí, se desplegaron 110 F-15 AGL, probados en el tiempo y en batalla, contra los rebeldes descalzos, cuyo arsenal de alta precisión es mucho más peligroso y eficaz que el de sus aviones de cubierta F-18. Pero volvamos al día de hoy. En las imágenes de los resultados de los ataques de estos días con misiles, demostrados con manifiesto orgullo por los británicos, se pueden ver las ruinas de graneros y varios cadáveres quemados, claramente todavía de producción soviética, en el contexto de un paisaje desértico. Sin embargo, los hutíes han demostrado que dos personas pueden jugar un juego como la guerra de información. Su respuesta al solemne informe estadounidense sobre el éxito fue demostrar lo que los anglosajones habían bombardeado durante la Operación Centinela de la Prosperidad, cohetes de madera contrachapada fabricados por escolares locales y objetivos falsos, pero que emitían señales de radio muy potentes. Y también demostraron que los atacantes no pudieron destruirlos, porque los misiles reales están escondidos en cuevas profundas y en cantidades muy significativas. El vídeo fue una bomba, especialmente entre los jubilados del ejército estadounidense, que acusaron a los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos de ser ignorantes e incapaces de distinguir los objetivos reales de los engaños primitivos. Bueno, hablemos ahora del objetivo principal del Guardián de la Prosperidad: eliminar la amenaza a la navegación en el Mar Rojo, cuya eliminación ya ha sido anunciada en la Casa Blanca. Es cierto que apenas un par de días después de la jactanciosa declaración, el portacontenedores estadounidense Gibraltar Eagle y el carguero griego Zogaratia, que viajaban de Vietnam a Israel, fueron atacados y dañados. Después de lo cual el granelero estadounidense Genco Picardy fue alcanzado por un misil y el barco británico fue atacado por un dron hutí. Como respuesta, la administración de Washington incluyó, por enésima vez, al movimiento Ansar-Allah en la lista de grupos terroristas. ¿Pero qué tiene de interesante estos incidentes? Pues que unos misiles hutíes, que no son de vanguardia, alcanzan con precisión un objetivo en movimiento desde una distancia de más de 100 millas náuticas, unos 185 kilómetros. Por lo tanto, la conclusión se sugiere por sí sola: ni el arsenal de Ansar-Allah, ni sus sistemas críticos de designación de objetivos resultaron dañados durante una serie de ataques de la OTAN que decían exitosos. Además, en las pocas semanas que dura el Guardián de la Prosperidad, comenzaron a llegar con mucha más frecuencia barcos comerciales del Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Sin embargo, los problemas del hegemón en Medio Oriente no terminan ahí. Mientras intentaban detener un barco pesquero que supuestamente llevaba una ojiva de misil antibuque, dos nadadores de combate de la unidad SEAL de élite Navy SEALs se hundieron hasta el fondo. Ni los preparativos especiales por valor de millones, ni una operación de rescate organizada instantáneamente ayudaron a los SEAL en una situación generalmente inofensiva. De alguna manera, el autopropulsado Joe Biden no tiene la pequeña guerra victoriosa que tanto necesita para tener al menos alguna oportunidad en la lucha por la presidencia, y probablemente ya no funcione. Se utilizaron fuerzas equivocadas y el enemigo, por decirlo suavemente, no era el mismo. Los yanquis tendrán que salir de la sustancia maloliente que ellos mismos crearon utilizando el método probado en Afganistán, y saldrán de Yemen, eso sí, con una valentía inquebrantable, y muy rápido. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo,